Tenemos el placer de invitar al arquitecto Gervasio Kim León, que va a dar nuestra primera plática. Les voy a platicar un poquito sobre él. Él es arquitecto egresado de la Universidad La Salle de Ciudad de México. Tiene estudios de posgrado en Administración de Proyectos por el ITAM. También es miembro del CAMSAM, el Colegio de Arquitectos en México, y el AIA, American Institute of Architects, certificado internacionalmente por el ASI, American Concrete Institute, y por el PCI, que es Precast Prestressed Concrete Institute en Architectural Precast Concrete, y GFRC, Glass Fiber Reinforced Concrete. También es coautor del Manual del Prefabricado de Concreto Arquitectónico, editado y publicado por el PCI, y que especifica los lineamientos de diseño, producción, uso y recomendaciones para precolados de concreto en fachadas. También él ha recibido muchos premios internacionales por obras de concreto prefabricado. Es conferencista en foros nacionales e internacionales de construcción y concreto arquitectónico. Arquitecto Gervasio, es un placer tenerlo hoy. Por favor, adelante. Muchas gracias. Voy a comenzar a compartir pantalla para que podamos iniciar esta plática. Como sabemos en la convocatoria, es una plática dividida en dos partes. Una es la de fachadas prefabricadas de concreto y la otra es referente a las losas alveolares y su cálculo y aplicaciones. Yo sé que este tema a lo mejor es un poco, eh, es un tema que trabaja junto con el tema de lo que manejamos principalmente en ANIVIP, pero cada vez la construcción de los prefabricados de concreto se ha vuelto más, le llaman los norteamericanos total precast, o sea, quieren edificios totalmente prefabricados. Por lo tanto, ahorita me toca un poco hablar sobre el tema de las fachadas y cómo se incluyen estas fachadas prefabricadas de concreto en la construcción, ¿sí? Para hacer un breve repaso, pues, para el personal que no conozca perfectamente por qué es un prefabricado arquitectónico, obviamente nosotros lo producimos en un ambiente controlado, normalmente en una planta de producción, con todo lo necesario para poder producir el elemento, en este caso del concreto arquitectónico, pero puede ser un concreto pretensado o postensado o cualquier elemento, tanto arquitectónico como estructural, ¿sí? ¿Por qué concreto arquitectónico? El concreto arquitectónico normalmente se produce porque tiene contenido de agregados de mármol, de diferentes tipos, con la idea de que la cara principal del edificio tenga una textura y un color y un acabado diferente a lo que es el concreto gris natural colado en sitio o premezclado o cualquier otro tipo de concreto. A diferencia de otros concretos con color que están elaborados con cemento blanco, los agregados son de un concreto estructural, sin embargo, cambias el color y lo pigmentan. Sin embargo, uno de los beneficios, pues es de alguna manera el que se produce en planta, se transporta a las obras y se aprovecha el beneficio de no estar obstruyendo los trabajos de la obra que muchas veces o la mayoría de las ocasiones pues van retrasados o van tarde. Cuando se cuelan este tipo de elementos prefabricados de concreto, se envían a obra con un 70% de su existencia final de diseño. En el caso de fachadas tipo cortina, normalmente el promedio anda sobre 250 kilogramos por centímetro cuadrado, pero en fachadas autoportantes o en otro tipo de elementos que vamos a ver más adelante, pues sí requieren una mayor resistencia. Normalmente el contenido de aire que se maneja va del 3 al 6%, dependiendo de las condiciones del proyecto y dependiendo de la ubicación de la obra, ¿sí? Hay este tema de contenido de aire, muchas veces en México no lo tomamos tanto en cuenta, pero juega muy importante, sobre todo para los estados en donde tenemos un ciclo térmico severo y que puede llegar a afectar al concreto. Los beneficios de diseñar y construir con este tipo de concreto prefabricado, que como bien les dije, es una parte del edificio,
¿sí? Por otro lado tenemos las columnas prefabricadas, la cimentación prefabricada, las traves, las losas. En el momento en el que nosotros entramos en una etapa de proyecto, hemos contabilizado que podemos tener hasta un 30% de reducciones en costo en el tema de la estructura, principalmente en la cimentación. Esto quiere decir que muchas veces nos ha pasado al día a día, se diseña un edificio, en el caso de las fachadas lo dejan al final, el cálculo del edificio está sobrado, ¿sí? Y normalmente, pues al estar sobrado para lo que va a requerir el tema del envolvente, pues hay mucha inversión de dinero en concreto y en acero, ¿sí? Al producirse en planta, tenemos una calidad mucho más homogénea en el concreto. Producimos en planta nuestro propio concreto, al ser arquitectónico, no es fácil que un premezclador lo pueda entregar con las condiciones del color y acabado final que quiere el cliente. Sin embargo, esta calidad se debe al control de calidad que tenemos de todos los productos, de todos los agregados, de los cementos, de los materiales. Inclusive el agregado viene de diferentes partes de la República Mexicana, inclusive de manera internacional, en algunos casos de Guatemala, de diferentes países, y se llegan a ocupar a veces agregados especiales que son más mecanizados, que no son tan naturales, pero que el cliente define que quiere ese tipo de agregados y se tienen que importar principalmente en los Estados Unidos. Como les comentaba, este proceso constructivo no afecta a otras disciplinas en la obra, por lo tanto les permitimos ir avanzando, insertamos en la programación cuál va a ser nuestra intervención y en qué momento y qué vamos a requerir tanto de áreas de estiva como áreas de movimientos de grúas, ya sea grúa torre o grúas autopropulsadas, para poder hacer todo este cierre, ¿no? Este envolvimiento del edificio. Normalmente la instalación, cuando se hace una instalación de fachadas prefabricadas, el proceso es muy, muy rápido, ¿sí? Al grado de que en un 80% de las veces alcanzamos a la obra, por eso hay que entrar en el momento adecuado, ¿no? Pero también la mayoría de los clientes les urge tener sellado el edificio y más cuando hay condiciones de lluvia, viento, polvo. Esto obviamente no solo estamos hablando de que son edificios habitacionales o de oficinas, también hablamos de edificios industriales que muchas veces tienen muchas consideraciones al interior, ¿sí? Obviamente el concreto es un elemento duradero, ¿sí? El aprovecharlo como una fachada expuesta a no solo el medio ambiente, sino a temas de ahora que se manejan mucho de forma internacional, como es el sistema de resistencia al blast o a las bombas o a estos tipos de impacto, los hace más resistentes ya que vienen diseñados de esta manera y son libres de mantenimiento. Supongamos que queremos o tenemos un edificio y queremos proponer o queremos hacer o queremos sugerir el que lleve alguna fachada arquitectónica. En el caso del concreto, pues se prefiere por su durabilidad, ¿sí? Sabemos que no es una fachada como otros materiales de los cuales pues, no quiero hablar mal porque pues, son también necesarios en la construcción, sin embargo tienen menos vida, ¿sí? Lo primero que sugerimos es que se acerquen a algún productor certificado y calificado, ¿sí? Que les explique de qué manera se va a interactuar con la obra, se va a conectar los elementos, qué método constructivo es el más adecuado para el proyecto. Para esto dependemos de si la estructura del edificio es de acero, de concreto prefabricado o es de concreto. Supongamos que tenemos una estructura de concreto colado en sitio, ¿sí? Seguramente nos van a pedir, a ver, prefabricador de fachadas, necesito que me des tu plano para yo ahogar en las traves las placas según el panelizado o la distribución de los elementos. Sí, lo hacemos y normalmente se ubican exactamente y quedan ahogadas en la estructura del concreto. Sin embargo, en muchos proyectos de edificios prefabricados,
Ya los elementos prefabricados estructurales ya traen esa distribución porque previamente lo verificamos juntos, llegan a la obra y es mucho más rápido y mucho más preciso su instalación. Tiene que ver mucho el peso de los elementos, como les decía inicialmente, depende mucho la carga que tenga considerada para muros el proyecto, ¿sí? Muchas veces, por abaratar el proyecto se busca que el peso sea demasiado ligero, pero pues tampoco podemos llegar a elementos de concreto con pesos probablemente de 30 a 40 kilos por metro cuadrado, los cuales sabemos que vamos a tener que hacer en modelos pequeños o que no va a tener la resistencia que se requiere. También la resistencia al viento, el tema del aislamiento térmico, acústico y los acabados finales que normalmente los deciden los arquitectos. El productor debe respetar los estándares de la industria, ¿sí? Hay industria nacional, hay industria internacional que de alguna manera nos rigen normas técnicas, ¿sí? Hay mucho ahorita del tema del LEED, como lo hablaban las compañeras de USG, hay que cumplir con ciertos lineamientos LEED para que la construcción sea calificada correctamente y obviamente temas de seguridad, porque cada vez las empresas se certifican más en temas de seguridad en la construcción y pues hay que cumplir con él, ¿no? Al ser un elemento prefabricado en planta, principalmente, hay ciertas restricciones que nos limitan, vaya, a las dimensiones de los elementos. Principalmente son los vehículos de carga con los que transportamos a la obra o al sitio final los elementos. Esto es muy común vaya, yo recuerdo haber estado en algunas conferencias donde habían empresas en los Estados Unidos que querían lograr la doble T más larga del mundo, ¿no? O tal elemento especial, ¿no? Que saliera completamente del común denominador que nosotros mandamos a las obras en vehículos de carga, obviamente respetando la longitud y el peso y capacidad de carga de los vehículos. Esto nos limita en el caso de los elementos prefabricados de fachadas, ¿sí? Normalmente usamos plataformas, normalmente utilizamos, depende de a dónde vaya la pieza, elementos ya sea estivados de manera horizontal o si el elemento es muy grande o muy débil, llegamos a usar low boys o estructuras tipo A que le llaman mucho los del mármol y los de los vidrios para poder llevar los elementos. O inclusive se han llegado a mandar a otros países en contenedores abiertos, cuando es mucho más económico el envío por agua, ¿sí? O ya sea por ríos o por mares. Obviamente hay que evaluar el tema del costo-beneficio de hacerlo en planta, o muchas veces si la obra no está muy cerca del área de planta, no solo por condiciones de costos de flete, sino también por condiciones de temas de lead, ya que el lead, para que cumpla con su licencia, requiere que la producción de ese elemento esté a cierta cantidad de kilómetros de la obra, ¿sí? Y que preferentemente sea de manufactura local, ¿sí? Esto aplica para varios proyectos certificados internacionalmente, en donde es importante que ellos no quieren arriesgar ni que la obra quede muy lejos del productor. Entonces, para ese tema se maneja mucho la prefabricación en sitio, ya sea arquitectónica de elementos más pequeños, como poner una extensión de la planta productora en el sitio de la obra, o el caso del sistema tilt-top, que también vamos a ver más adelante, que es un sistema que, como su nombre lo indica, se cuela en sitio y se levanta para formar todos los muros perimetrales, normalmente de naves industriales. Obviamente el peso depende de la opción constructiva del elemento, del espesor que se vaya a tomar. Utilizamos el peso volumétrico teórico del concreto, aunque se pesan los elementos antes de que salgan a carretera o a la obra, pues contamos con que estén dentro del rango que nos permite el transporte. Una fachada de concreto prefabricado, dependiendo del sistema constructivo por el que se produzca, que lo vamos a mostrar ahorita,
puede ir desde los 50 kilos a los 300 kilos por metro cuadrado, ¿sí? Dependiendo de las características de espesor, de longitud, de ancho, de altura y el trabajo final que vaya a tener la fachada, ya sea como un muro cortina, que es lo más común en el área de oficinas y habitacional, o como un muro autoportante, descargando directamente su peso a la cimentación, y la única conexión que hay con el edificio es por cargas de viento o por sismo, incluso hay elementos de concreto que podemos utilizar como muros de contención. También se llegan a ser prefabricados, se envían. Hace poco tuvimos el tema de un edificio que estaban en cimentación, estaban haciendo la contención del terreno, tuvieron una falla en el tema de contención y bueno, en ese momento se recurre muchas veces a los elementos de concreto prefabricados con ciertas dimensiones y cierta resistencia para de alguna manera reforzar el sistema y contener la tierra para que puedan seguir trabajando en la obra. Voy a entrar un poquito a un repaso muy general de los principales sistemas constructivos que hay para fachadas prefabricadas de concreto en el mundo. ¿Sí? Esto es algo muy común en el mundo, aunque hay empresas que tienen mayor tecnología o tenemos una mayor variedad de productos, si se hace el elemento correctamente, es un elemento que brinda muchos beneficios a la construcción. Empecemos con los elementos sólidos. Estamos hablando que el sólido puede ser un concreto arquitectónico que tenga mármol Peñuela, mármol blanco, blanco Querétaro, San Luis Potosí, y que tenga diferentes tipos de mármoles que nos van a dar una cara muy bonita o realmente realzan estética en el tema de la fachada, y por el interior probablemente o lo quieren liso o lo quieren también con algún acabado, o simplemente le van a poner algún elemento adicional de acústico o térmico para acabar cerrando por tabla roca por el interior. Normalmente este es un concreto armado. Al decir bicapa, quiere decir que normalmente hay una capa de concreto arquitectónico y hay una capa de concreto estructural que va en la parte de atrás. Si esto lo hiciéramos sólido, como es posible hacerlo, los elementos pues se vuelven muy caros por el contenido de cemento blanco y por obviamente el tema de los agregados naturales, en el caso del mármol. Se usa mucho ese tipo de tipo bicapa. Sin embargo, hay proyectos en donde especifican que sea todo del mismo concreto. Obviamente, para hacer un concreto bicapa hay que homologar la resistencia de los dos concretos, hay que tener tiempos de fabricación para que no se produzcan juntas frías, esto no es común en la industria. Ese tema de que se despeguen dos capas no es común. Nos ha tocado verlo muy pocas veces a nivel nacional, inclusive a nivel internacional, aunque algunos países prefieren colarlo todo con el mismo color. Obviamente no tienen tal variedad como lo tiene nuestro país por la cantidad de agregados diferentes, pero pues de alguna manera se quitan el problema de andar checando sus tiempos. Hay un sistema, normalmente estos sólidos se manejan de 10 centímetros, es el promedio. Es un panel de 10 centímetros de concreto armado con una cara de acabado y nos brinda muy buenas prestaciones. Normalmente anda sobre los 200 kilos sobre 200 kilos sobre metro cuadrado de peso, pero hay sistemas un poquito más ligeros. Hay un producto que se llama nerburado, ¿sí? ¿Por qué nerburado? Podemos ver en las imágenes el panel por atrás en la planta de producción, en donde se ven ciertas nervaduras o ciertas costillas que parecen una serie de cadenas de concreto o mini traves, en donde el sistema de producción vuelve a ser, recordemos que en el caso de este concreto prefabricado, la cara de la mesa en donde se va a colar es la cara de vista principal hacia la fachada o hacia el interior, porque nos ha tocado que la fachada interior es más importante que el exterior. Hay muchos proyectos, sobre todo en algunas industrias, que buscan que por fuera se vea como si fuera un búnker y por dentro tenga texturas o tenga diferentes tipos de cosas.
Este sistema normalmente, aunque se puede producir de 10 a 25 centímetros, como vamos a ver algunos ejemplos de unos proyectos, normalmente se produce de 15 centímetros. Es el estándar más o menos a nivel internacional y se maneja a 25 centímetros cuando va a llevar algunas condiciones adicionales. Ahorita les explico Arquitecto, de qué. perdón por interrumpirlo, discúlpeme. Con la finalidad de respetar los tiempos de ambas ponencias, le recuerdo por este medio que tenemos 10 minutitos, ¿vale? Ok, ahorita echamos mano de eso, Mariana, gracias. Gracias. Obviamente, al hacer este sistema combinado, el concreto se vuelve más ligero. Si yo tengo un concreto sólido de 10 centímetros que pesa 250 kilos por metro cuadrado, voy a tener un arburado de 15 o de 20 que va a pesar lo mismo. ¿Sí? Antes le llamaban de alguna manera paneles ligeros, ¿no? Ahorita hay otro tipo de paneles ligeros. Los aligerados o aislados también puede ser bicapa, normalmente lo son. Son paneles que van de 15 a 25, normalmente al interior llevan poliestireno, pueden llevar lana mineral, pueden llevar fomular, dependiendo de las condiciones del proyecto. Y obviamente esta doble capa de concreto y de malla hace un muro sándwich, el cual se convierte en ligero y tiene una alta propiedad de aislamiento. Hay paneles ligeros o se llaman ultralight, que pueden ir desde los 2 centímetros hasta los 7 centímetros, y que en este caso no se utiliza el acero de refuerzo, se utiliza una macro y mesofibra de polipropileno, y de alguna manera trabaja muy bien el concreto y hay muy poca deformación. El GFRC, como decía Mariana en un principio, es el concreto reforzado por fibra de vidrio. Igual es un sistema que incluye normalmente una estructura de metal, que es un canal Monteno PTR. ¿Por qué? Porque esta capa de concreto normalmente va de los 2 a los 5 centímetros, ¿sí? Es una capa de concreto, es un mortero enriquecido. El concreto, esta capa de concreto se compone de fibra de vidrio AR, que es resistente a los álcalis del cemento, y si usa un polímero como estabilizador de fraguado. Una capa tan delgadita se emula 28 días de fraguado con la idea de que no se parta o no se deforme. Obviamente es muy flexible, por eso requiere el tema de la estructura. El caso del tilt top, como ya lo habíamos hablado y como lo podemos ver en las fotos, se produce principalmente en la obra, aunque se puede producir en planta. Se utiliza la losa final de la obra para ahí prefabricar los elementos, levantarlos, apuntalarlos, hacer marcos rígidos y poder proceder a conectar con la estructura. También el concreto preesforzado, aquí estamos viendo algunos ejemplos de losas alveolares, podemos utilizarlos y ahí sí tenemos, obviamente, son autoportantes, podemos tener conexiones visibles, como se ve en la parte de abajo de la derecha, pero podemos tener conexiones ocultas entre los alveolos que nos permiten que se vea la fachada continua. Esta también se puede hacer como se usa en concreto, como se usa la losa alveolar en concreto gris, o puede ser arquitectónico. Hay, como les comentaba, barreras acústicas o de viento, que son los famosos wind barriers que pueden ver en algunas autopistas, o cuando hay zonas habitacionales contra la carretera y los usan para el tema de aislamiento acústico. Muros de contención que se hacen comúnmente también para diferentes terrenos. Y hay detalles estéticos que podemos poner en estas fachadas arquitectónicas, como son juntas reales o simuladas. Voy a tener juntas reales, obviamente, por la cantidad de piezas, pero puedo simular juntas o relieves para que esto se vea con algún patrón que normalmente los arquitectos los pelean mucho. El concreto puede ser de diferentes colores en una misma pieza. Podemos adosar otros materiales, como puede ser mármol, granito, recinto, barro, como pueden ser elementos de fachadas de tabique aparente, o inclusive no solo adosar, sino también imitar texturas de piedras naturales. Hay embebidos que se pueden poner en el concreto, no solo de instalaciones eléctricas, o preparaciones para lámparas o conexiones hidráulicas, sino también elementos que nos van a servir para la conexión. Los principales acabados son muy básicos. Como sale de molde, es colado y así sale. Normalmente se le llama semiliso. Hay lijados o pulidos. Hay lavados con ácido.
El ácido, recordemos que ataca el cemento y descubre el agregado, ¿sí? Los finos del cemento los quita. Hay martelinados con elementos eléctricos, hay picoleteados con cincel, hay sandblast, o hay agregados expuestos o fotográficos, ¿no? Como proyectos que nos piden que venga la fotografía de una persona o alguna logotipo de alguna empresa, ¿no? Aquí podemos ver algunos ejemplos de acabados arriba de lo que es este martelinado con máquina que tiene diferentes grados de texturas y los picoleteados que se hacen con un cincel neumático que pueden producir texturas mucho más profundas. En los acabados podemos manejar desde pulidos hasta concretos estampados. Normalmente hay una restricción ahí contra el acero de refuerzo, en donde se maneja que el acero de refuerzo será mínimo el cumplimiento de ACI, que anda realmente alrededor de 1 pulgada, o 3,5 veces el tamaño del agregado máximo. Una mezcla para este tipo de concreto arquitectónico, estamos hablando que el cemento blanco anda alrededor de un 14%, el agregado fino 34%, el agregado grueso puede ir a un 45 a 50% según la profundidad del acabado. Tenemos también puzolanas que se agregan y tenemos aditivos también que pueden ser fluidificantes, reductores de agua de alto rango, o en el caso de Micron o puzolanas microrefinadas que van a ampliar la vida del concreto, ¿sí? Varía un poquito, crece obviamente en el tema de picoleteados, el grado natural más grande, porque es mucho más profundo el acabado. También hay lo que le llaman form liners o moldes de látex o de poliuretano, que se pueden poner en el molde y pueden imitar una textura, ya sea dejándolo como sale del molde o agregando una textura adicional. El manejo de las piezas en planta normalmente son con insertos. Hay una pieza, tiene ganchos para desmolde, como se puede ver en el lado izquierdo, o puede tener ganchos, como se pueden ver en algunas partes, para desmolde y para transporte e instalación en sitio. Hay conectores como los que se ven del lado derecho, que pueden ser para conectores móviles o de sismo, que normalmente, pues muchos de ustedes los conocerán porque los utiliza las empresas de vidrio y cancel, que son tipo Halfen, ¿no? Obviamente hay que considerar que hay una fuerza a la hora de desmoldar estas piezas, aunque se desmoldan en el sentido corto de la longitud, para evitar tanta succión, hay que tomarla en cuenta, ¿no? Arquitecto, perdón, nos faltan 2 minutitos. Bueno, Muchas gracias. me brinco algunos conceptos de conexiones. Y bueno, aunque hay diferentes tipos de conexiones, con mucho gusto les ofrezco compartir con ustedes todos los manuales de cálculos de conexiones para este tipo de elementos y de texturas y de lead y todo esto, ¿sí? Como ejemplos muy rápidos, tenemos este edificio, que también todas las fachadas son prefabricadas completamente, son elementos nervurados. Tenemos que combina nervurados con sólidos, porque es una celosía, ¿sí? Que es un proyecto de una fachada inclinada, que también combina dos tipos de acabados, inclusive muy finos y muy profundos, ¿no? Elementos de cartelas prefabricadas que pueden llevar poliestireno adentro y son aligeradas, elementos de ultralight que pueden tener agregados ligeros o pueden tener el tema de las fibras de polipropileno, ¿sí? Concretos nervurados y sólidos, concretos también para naves industriales, concretos con geometrías curvas y alabeadas, ¿sí? Obviamente le damos la forma al concreto que sea requerido. En el caso del hospital móvil va un poco enfocado al tema del prefabricado total o la total prefabricación. Este es otro ejemplo de un muro curvo y alabeado, ¿sí? Hay un edificio en Monterrey que también tiene estas características, o en la parte inferior de GFRC, que fue el caso de las residencias de Sacar en Monterrey, o el caso de Centro Banamex, que las piezas tenían que pesar 50 kilos por metro cuadrado, ¿sí? Hay dos innovaciones principales del concreto que se van viendo últimamente. El fotocatalítico, que es un concreto
o un cemento que se agrega al concreto y hace una fotocatálisis que produce que la fachada se mantenga limpia más tiempo, y hay concretos translúcidos, ¿sí? Obviamente de los dos, del fotocatalítico, principalmente son edificios blancos, en donde quieren que haya limpieza. Esto debido a un cemento especial que se llama TX. En el concreto translúcido, también hay varios ejercicios que se han hecho a lo largo en México y en todas partes del mundo, y varios edificios que ya contienen este tipo de tecnología. ¿Sí? Este es un breve resumen de lo que es el concreto arquitectónico. Y bueno, al final de la sesión tendremos una preguntas y respuestas si hay algo en los que pueda apoyarles.